Shalom, gente de Dios, que Adonai les bendiga. Es un placer para mí compartir este tema tan interesante sobre las dos simientes y saber qué sucedió realmente en el jardín del Edén y que dio lugar a un montón de conflictos que perduran hasta el día de hoy. Recordá que puedes suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo para que más gente lo vea. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos con la enseñanza. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Acá vemos en este pasaje cómo se nos relata la manera en que pecaron Adán y Eva. Y la mayoría de las congregaciones enseña esta historia, esta enseñanza de forma literal. Es decir, la historia de Adán y Eva, aunque se puede interpretar literalmente, hay un montón de variaciones, hay un montón de versiones. Hay personas que creen que esto es metáfora, otros piensan que es literal. Y esa es la primera versión. La primera versión es enseñar que lo que pasó en el jardín del Edén es que literalmente había una fruta, había un árbol literal en el cual Adán y Eva comieron y por eso pecaron, porque no tenían que hacerlo. Y tomó de su fruto y comió. Sin embargo, yo hoy les vengo a mostrar una segunda versión, mucho más cruda, mucho más profunda, que a la luz de las Escrituras se hace evidente que esta segunda versión es la correcta interpretación, a diferencia de la primera versión que normalmente se nos ha enseñado. Así que yo primero les voy a explicar de qué trata esta segunda versión y más adelante les voy a argumentar bíblicamente que esta segunda versión es verdad. Primero les explico de qué trata y en segundo lugar, bíblicamente les respaldo todo lo que yo voy a decir. En la primera versión, simplemente Adán y Eva se comen una fruta de un árbol literal. A raíz de eso, al desobedecer a Dios, que no tenían que comer esa fruta, Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Fuera del jardín del Edén, Adán y Eva terminan por criar a dos hijos y a varias de sus hijas. Sus dos hijos eran Caín y Abel. Y de todos los hijos que tuvieron es que surge la humanidad. Y a raíz del pecado que se halló en el corazón de las personas es que comenzaron a haber un montonazo de conflictos que perduran hasta el día de hoy. Esa es la versión, la primera versión, la que vas a escuchar normalmente por ahí. Pero la segunda versión es mucho más oscura. La segunda versión dice que ese árbol del conocimiento del bien y del mal no era realmente un árbol literal. Todos los demás árboles literales, pero ese árbol en específico no era literal, sino que ese árbol era el mismo Satanás. Y el fruto de ese árbol que conllevaba un pecado, el tocarlo, el comerlo, es una relación sexual. De tal manera que esta segunda versión establece que cuando Eva toma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, quien es Satanás mismo, lo que se implica es que está teniendo una relación con la serpiente. Y ya vamos a ver bíblicamente que esto es mucho más certero que la versión que siempre se nos ha vendido. Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Reemplazando ese árbol e interpretándolo correctamente,
asumiendo que es Satanás, tiene mucho sentido que Dios le diga: no comeréis de él, porque bueno, el fruto es una relación sexual, ni le tocaréis, porque eso implica contacto físico. Génesis 3:6: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, acá se nos relata una seducción de parte de Satanás hacia Eva. Por eso era árbol codiciable a los ojos de ella. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, después Eva tiene relaciones con Adán, primero con la serpiente y después tuvo con Adán. Génesis 3:7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí ya se implica la desnudez. ¿Por qué? Porque eso es lo que conllevaba el acto sexual, el estar desnudo y verse así. Por eso es que las primeras consecuencias del pecado que cometieron, que fue sexual y no digestivo, por así decirlo, fue precisamente eso, el reconocer que estaban desnudos, el percatarse de eso. De manera que si vos entendés que lo que pasó en Génesis capítulo 3 es una fábula y no es literal, vas a comprender o te vas a dar cuenta que los sucesos que suceden luego de la expulsión toma otro rumbo, tiene un significado distinto. Es decir, esta teoría, esta segunda versión, dice que Eva, al relacionarse con la serpiente y luego con Adán, queda embarazada de ambos. Es decir, tiene 2 semillas dentro de su vientre, de tal forma que queda embarazada, valga la redundancia, queda embarazada de ambos. Y termina por criar a 2 hijos. El hijo de ella y de Adán sería Abel, y el hijo de ella y de Satanás sería Caín. Ahí la diferencia del comportamiento de ambos. La genética de Abel era pura porque fue concebido con la genética que Dios había establecido en Adán y en Eva. Sin embargo, Satanás, al tener una naturaleza maligna y al heredar Caín esa naturaleza o parte de esa naturaleza, es que Caín tenía esa tendencia a ese comportamiento agresivo. Y ahí la diferencia de ambos. ¿Qué sucede? Que el pecado, al ser una relación sexual, implica que hasta el día de hoy hayan 2 razas entre nosotros, los descendientes de Caín o de Satanás y los descendientes de Adán, 2 razas distintas, misma madre, padres distintos. Es decir, en el Edén se originan 2 simientes, que ya vamos a hablar de eso. Es decir, la consecuencia del pecado de Adán y Eva, al ser una relación sexual el pecado, es que hayan 2 simientes en el mundo. Por eso hay guerra entre el bien y el mal. Y ahora vamos a ir viendo los argumentos. Recuerden que yo les estoy explicando lo que dice la teoría. Ya vamos a argumentar bíblicamente, demostrar con la palabra de Dios que esto es verdad. Antes que nada, antes de pasar a los argumentos, seguramente se estarán preguntando si es posible que una mujer se pueda embarazar de 2 hombres distintos al mismo tiempo. Y sí, hay distintos tipos de fecundaciones. Existe algo llamado superfecundación heteropaternal, que implica que la mujer pueda concebir de 2 semillas distintas. Vamos a leer un artículo ahora de una página profesional que trabaja en este campo. Cuando la superfecundación es heteropaternal, significa que los espermatozoides que han fecundado los 2 óvulos provienen de 2 hombres distintos. Para que esto suceda, la mujer debe de haber mantenido relaciones sexuales sin protección con 2 hombres diferentes en un periodo de 72 horas aproximadamente, de manera que ambos espermatozoides puedan convivir juntos en el cuerpo de la mujer. Si pasamos este ejemplo al caso de Adán, de Eva y de Satanás, este círculo simbolizaría el vientre de Eva, el útero de Eva, las semillas de Satanás y de Adán, y sus hijos, que serían Caín y Abel. Entonces, ahora que ya explicamos esto, que ya expliqué la segunda versión de qué trata, voy a demostrar bíblicamente que es verdad.
Parte número 1. El fruto prohibido. En esta primera parte voy a demostrar bíblicamente que el fruto prohibido fue una relación sexual y no una fruta como normalmente se nos ha dado a entender. Porque es una fábula. El fruto simboliza una relación sexual y eso lo voy a demostrar con la palabra de Dios en estos instantes. Vamos a ir de los argumentos más débiles a los más fuertes y la unión de todos los argumentos va a reforzar toda esta idea que yo estoy intentando dar a entender. Para empezar, voy a demostrar bíblicamente que cuando de manera metafórica o a través de una fábula se habla de una relación sexual, se lo relaciona con comer, con tomar, con frutos. Y lo voy a demostrar ahora. Proverbios capítulo 30, versículo 20 dice: el proceder de la mujer adúltera es así: come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. ¿Qué come la mujer adúltera que comete adulterio? Valga la redundancia. ¿Qué come? Una relación sexual. Está hablando de un acto sexual en código. Come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Proverbios 9, del 13 al 17. La mujer necia y atrevida que no conoce la modestia acaba necesitada de un bocado. ¿Qué bocado? ¿A qué se refiere? A una relación sexual. Ella se sienta a la puerta de su casa o en un asiento abiertamente en las calles, llamando a los que pasan por ahí, a aquellos que van por sus caminos rectos. Eso es lo que hacen prácticamente las rameras, las prostitutas que han hecho antes. Son los comportamientos que tomaban antes para atraer a los hombres y que actualmente también, obviamente, hay lugares donde pasa lo mismo. Dice, cualquiera que no esté seguro de sí, venga acá. A alguno de voluntad débil, ella dice, pan y agua robados son dulces. El alimento comido en secreto es placentero. Pan y agua robados son dulces. ¿Por qué dice eso? Pues porque esa mujer que está hablando Proverbios 9, si ustedes leen el capítulo entero, esa mujer ya tiene un marido. El marido se va lejos de su casa, se va a otra ciudad a hacer negocios y se queda la mujer sola, y la mujer aprovecha ese tiempo y comete adulterio con los hombres que pasan por ahí. Eso es lo que cuenta el Salomón, que escribió este libro. Por eso dice, pan y aguas robados son dulces, porque la mujer es de otro hombre. Pero fíjense cómo se relaciona la relación sexual con el comer, con la comida. Vimos una fruta, de hecho ya vamos a ver más. Ahora vemos el pan y el agua robados son dulces. Y dice, el alimento comido en secreto es placentero. ¿Por qué? Porque obviamente si vas a cometer una infidelidad lo vas a hacer en secreto. Entonces claramente vemos acá que se habla en estos pasajes de Proverbios de adulterio. En código, en metáfora, en fábula. Pero es entendible si te lo pones a estudiar. Ahora vamos a ver otro pasaje similar. Pero esta vez es una relación, digamos, más sana, y está en los libros de Cantar de los Cantares de Salomón también, que a él le gusta hablar mucho de la relación sexual en código. Vamos a leer Cantares 4 del 12 al 15. El amado dice, jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía, jardín cerrado, sellado manantial. Tus pechos son un huerto de granadas con frutos exquisitos. Eres fuente de los jardines, manantial de aguas vivas. Fíjense con qué compara o caracteriza, personaliza a su mujer, con un jardín cerrado. Un jardín, en un jardín hay plantas, hay árboles, hay frutos. También la compara con un manantial de aguas vivas. ¿Acaso no vimos en el anterior ejemplo que la adúltera decía, pan y aguas robados son dulces? Es porque es comparable con eso, el acto sexual. Después dice, tus pechos son un huerto de granadas con frutos exquisitos. Ahí está comparando los atributos de la mujer con frutos. Y eso implica, vamos a verlo más adelante, un acto sexual. Cuando vamos a leer el versículo siguiente, que es Cantares 4:16. La amada responde, viento del norte, despierta. Viento del sur, ven acá.
Soplen en mi jardín, esparzan su fragancia, que venga mi amado a su jardín y pruebe sus frutos exquisitos. ¿Cuáles son los frutos exquisitos? Lo leímos en los versículos anteriores. Tus pechos son un huerto de granadas con frutos exquisitos. ¿Qué probó el amado? Un acto sexual. Y el amado responde: he entrado ya en mi jardín, hermana y novia mía. En él recojo mirra y bálsamo. La mirra y el bálsamo son perfumes que, se caracteriza el acto sexual. El Salomón acá está caracterizando el acto sexual con los perfumes, porque el perfume huele bien, es por la fragancia. Entonces lo compara o lo relaciona con el acto sexual, que es algo lindo, ¿no? En un buen matrimonio. Allí me sacio del panal y de su miel. Eso simboliza la dulzura. Allí bebo de mi vino y de mi leche, que en el buen sentido el vino y la leche simbolizan la alegría. Entonces vemos acá que Salomón, quien escribió este libro, Cantar de los Cantares, está hablando de una relación sexual en código, comparando a la mujer con jardines, con árboles, con frutos. Y al comer esos frutos, que el amado coma los frutos, se da a entender que está teniendo una relación sexual con su amada. Y el mismo Salomón, que escribió el capítulo 9 de Proverbios, muestra también cómo la adúltera, desde un punto de vista simbólico, está teniendo un acto sexual con un hombre que no es de él. Se está comportando como una ramera y se lo relaciona también con comer. Entonces vemos acá bíblicamente que cuando se habla de una relación sexual en metáfora, en fábula, se lo relaciona con el comer, con el tomar, con los frutos. Y entonces, mientras vamos hablando de esto, ustedes vayan relacionando todos estos argumentos con lo que posiblemente pasó realmente en el jardín del Edén. Vamos a ir a otro argumento. Voy a demostrarles bíblicamente que las personas delante de los ojos de Dios también son representadas por árboles, para que nosotros podamos afirmar que Satanás sabía, ese árbol del conocimiento del bien y del mal era Satanás mismo. Marcos 8 del 23 al 24. Jesús en este pasaje sana a un enfermo. Vamos a ver qué dice. ¿Puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces Jesús le puso de nuevo las manos sobre los ojos, y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Fíjense que Jesús 2 veces interactúa con el ciego en relación a sus ojos. En la primera vez que Jesús toca sus ojos, el hombre dice: veo gente, parecen árboles que caminan. Es decir, Jesús le permitió ver algo que Dios ve, que es ver a la gente como si fueran árboles. Es por eso que recién en la segunda vez que toca sus ojos, es que recién ve todo con claridad. Dice: y comenzó a ver todo con claridad. ¿Por qué Dios le permitió esto al hombre que era ciego? Para que vea cómo también Dios ve a los hombres como árboles. También recordemos que en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor soñó con un árbol gigante y no sabía qué representaba. Y Daniel le dio la interpretación de qué era ese árbol gigante que Nabucodonosor soñó. Daniel 4:22. Ese árbol es usted, su majestad. Vemos cómo acá Nabucodonosor es comparado o representado por un árbol. Salmos 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Acá vemos gente buena comparado con buenos árboles. Vamos a ver el lado contrario, gente mala. Judas 1:12. Son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos. Acá vemos claramente que en código o en metáfora o en parábola se describe a la persona o se representa a las personas como si fuesen árboles también. Y no es la excepción con Satanás. Entonces, en base a esto podemos ir deduciendo que lo que sucedió en el jardín del Edén realmente no es tan literal como tal vez nos lo han enseñado, sino que tal vez es una fábula, es una metáfora para explicar lo que realmente pasó en el jardín del Edén. Ahora vamos a ir a un argumento más profundo. 1 Timoteo 2:14 dice:
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto es lo que dice en este pasaje la versión Reina Valera 1960, como lo pueden ver en el paréntesis. Eso fue lo que dice. Eso es lo que dice, pero las versiones más antiguas no se describe esto. Es decir, este pasaje de la versión Reina Valera 1960 no está del todo bien traducida. Si nosotros nos vamos a una Biblia interlineal, donde podemos ver qué decía realmente los textos originales, vemos que cambia un poco. La palabra original, donde en amarillo dice fue engañado, la palabra utilizada es esta, hipatiti, que significa fue seducido engañosamente. Ahí ya cambia el significado, ya habla de seducción. Donde dice siendo engañada, la palabra utilizada es la palabra exapatitisea, que dice habiendo sido seducida engañosamente. Es decir, si leemos el pasaje de otra manera, utilizando las verdaderas palabras que ahí estaban escritas, vamos a leer lo siguiente. Y Adán no fue seducido engañosamente, sino que la mujer, habiendo sido seducida engañosamente, incurrió en transgresión. Es decir, ¿qué te hace pensar cuando habla de seducción? Que el hombre no fue seducido, pero la mujer sí, siendo engañada, fue seducida. Obviamente en un acto sexual. De hecho, una versión correcta que yo he encontrado es esta, que dice, y Adán no fue engañado, sino que la Isha, es decir, la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Esto es lo que se entiende cuando vos buscás las palabras originales que realmente dice la palabra de Dios. Y no te basás solamente en una única versión, sino que te basás en varias para ver qué decía realmente el texto original. Ahora, sigamos con un argumento más fuerte todavía. Seguramente hasta este punto está medio difuso todo lo que estoy explicando, pero todo lo que yo dije hasta ahora, cada argumento que di, se va a asentar y va a formar toda una unidad. Y se va a aclarar bastante. Recordemos que una vez que Adán y Eva pecaron, Adán y Eva son maldecidos por Dios. Leamos lo que sucedió con la maldición de Eva. Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Sabemos que Dios, siempre que dicta un juicio contra alguien o contra algo o contra una comunidad, sabemos que siempre Dios es justo y que el juicio que Él ejecuta tiene una relación equivalente con el pecado o la transgresión que se realizó. Es un justo juicio. Es decir, si Eva comió realmente un fruto literal, ¿por qué Dios maldice el vientre de Eva? ¿No tiene más sentido maldecir su boca o su estómago, por ejemplo? ¿Por qué maldice específicamente su vientre? ¿Por qué maldice los partos que ella va a tener? ¿Por qué maldice específicamente eso? Pues porque fue con eso con lo que Eva pecó. Eva pecó con su vientre porque lo que sucedió en el jardín del Edén fue un acto sexual. Y ahora vamos a leer la maldición de la serpiente. Voy a especificar algo. La serpiente en el jardín del Edén no tenía forma alargada como la conocemos hoy en día, sino que lo que dice la Biblia, y aún en su texto original, aún más en su texto original, es que la serpiente tenía forma humanoide, tenía pies como nosotros, manos como nosotros, y estaba erguido, estaba parado como nosotros. Era un ser parado sobre sus dos patas, erguido. Cuando Dios maldice a la serpiente pierde todas sus extremidades y se vuelve alargada como la conocemos hoy en día como especie. Así que vamos a leer la maldición de la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Ahí está el argumento, sobre tu pecho andarás. Es decir, que anteriormente la serpiente no andaba sobre su pecho, tenía patas, tenía extremidades y podía caminar erguidamente. Si ustedes van al hebreo original, van a ver que donde dice serpiente en amarillo, realmente dice ser,
que camina sobre sus 2 patas erguido. Entonces, al traducirlo al español se perdió mucha riqueza de los textos originales. Y por eso es que a veces no se entienden muchas cosas. Pero lo que realmente dice la palabra de Dios es eso. Que la serpiente tenía extremidades y después de la maldición las perdió. Es por eso que la serpiente pudo hacer pecar a Eva en el Edén. Porque tenía extremidades. Sigamos leyendo y dice: y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, si Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer, es porque antes había amistad. Por eso Dios viene a establecer todo lo contrario. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Esta es una profecía mesiánica, lo que describe esta última oración, en donde Cristo en la cruz, al morir por nosotros, pisa la cabeza de la serpiente. Y la mordida de la serpiente es precisamente la muerte de Cristo. Lo que no se esperaba de la serpiente es que Cristo después resucitara. Esta es la primera profecía mesiánica. Mesiánica quiere decir que tiene relación con el Mesías. Esta es la primera profecía mesiánica en donde se establece la victoria de Cristo sobre el reino de la muerte. Pero leamos la penúltima oración. Dice: y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Saben lo que significa simiente? Vamos a investigar un poco. La palabra simiente en biología significa semen, conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que se producen en el aparato genital masculino. Vamos, ahí cambió completamente el panorama. Si realmente Adán y Eva comieron una manzana literal de un árbol literal, ¿cómo es posible que entonces que Jesús, Yeshua, más adelante hable de semen, hable de simiente? ¿Qué relación tiene eso con lo que realmente pasó en el Edén? Pues porque lo que sucedió realmente en el Edén fue un acto sexual. Por eso hay semen, por eso hay espermatozoides, por eso hay simiente. Eso es una simiente. Si buscamos la etimología, dice: la palabra simiente viene del latín sementis, siembra, derivada de semen, seminis, que es la semilla. Es la semilla que el hombre puede poner. Ahora bien, tal vez muchos dirán: bueno, pero tal vez es una mala traducción. Donde dice simiente, tal vez dice otra palabra que nada que ver. Y eso no es verdad. Donde dice simiente en hebreo se utiliza la palabra sera. Si nosotros vamos al código Strong, que es donde podés buscar el significado de las palabras utilizadas en la Biblia, vamos a encontrar lo siguiente. La palabra sera significa simiente, generación, linaje, semilla, fruta, planta. Es decir, claramente está hablando este pasaje de Génesis de hijos, de descendientes biológicos, porque es eso lo que significa la palabra simiente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Usemos aclaraciones: entre tus hijos y los hijos de ella, entre tu linaje y el linaje de ella, entre tus descendientes y los descendientes de ella. Descendientes obviamente biológicos, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Cuando vos entendés esto, el mismo pasaje te fuerza a entender, a interpretar que lo que sucedió anteriormente no fue comerse una fruta, fue un acto sexual que provocó que en la tierra hayan 2 simientes. Una semilla es del diablo y una semilla es de Adán. Un hijo es del diablo, que es Caín, y un hijo es de Adán, que es Abel. Es decir, Elohim no afectó con sus maldiciones a toda la humanidad porque Adán y Eva se hayan comido una simple fruta, sino que maldijo a toda la humanidad, teniendo que nacer todos en pecado, porque el pecado dice que se extendió por todas las personas, gracias a que hubo un acto sexual. Aun si esto no es suficiente para evidenciar que efectivamente lo que ocurrió en el jardín del Edén fue un acto sexual, vamos a leer 1 Samuel 2, del 20 al 21, versión Reina Valera 1960. Dice:
Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar de que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Este pasaje está mal traducido. La Reina Valera no explica lo que el pasaje original dice. Donde dice hijos, Jehová te dé hijos, no dice realmente en el hebreo hijos, sino que se utiliza la palabra sera otra vez. Y recordemos que la palabra sera significa simiente, significa linaje, generación. Vamos a leerlo ahora en una versión más correcta. Dice 1 Samuel 2, del 20 al 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé simiente de esta mujer, en lugar de esta petición que hizo a Jehová. Y volviéronse a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y concibió y parió 3 hijos y 2 hijas. La consecuencia de tener una simiente es que Ana tuvo que concebir 3 hijos y 2 hijas. ¿Por qué? Porque eso es una simiente. Son hijos, son descendientes. Por lo tanto, cuando Elohim le dice a Java, a Eva y a Satanás: pondré tu simiente contra la simiente de ella, le está diciendo: pondré tus hijos contra los hijos de ella. Pondré tu linaje, tus generaciones, pondré tus descendientes contra los de ella. ¿Por qué? Porque el pecado fue sexual y Eva concibió 2 hijos. Y a raíz de esos 2 hijos es que en la humanidad hasta el día de hoy hay 2 simientes. Es decir, 2 razas, 2 linajes. Esta versión que acabo de leer es la versión del oso. Es anterior a la Reina Valera y es una versión mucho más acertada que la 1960. Se las recomiendo. Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Ahora tiene sentido el gráfico que les mostré anteriormente, en donde vemos cómo fueron las semillas de Satanás y Adán introducidas en el útero de Eva, y como consecuencia nacieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín de parte de Satanás, Abel de parte de Adán. Hay que tener en cuenta que este suceso fue el origen de toda la humanidad. Es por eso que en diferentes culturas hay representaciones de este suceso que ocurrió. Por ejemplo, una de las representaciones más concretas es la de la Pachamama, donde se ve a la mujer con la mitad negro y la otra mitad en blanco, representando esta dualidad, ¿no?, entre el bien y el mal, la dualidad entre estas 2 semillas. También el símbolo del yin y el yang representa la matriz de Eva. En un lado está la pureza y en el otro lado está el mal, que es símbolo de lo que sucedió en el vientre de Eva, donde estaban Caín y Abel, uno naciendo del mal y otro naciendo del bien. Ahora ustedes se preguntarán, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Tiene sentido que Dios le diga pondré tu semen contra el semen de él a la serpiente? Porque la serpiente es un macho. Pero ¿cómo la mujer puede tener simiente si la mujer no lo puede producir? Es muy sencillo. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, por más que la mujer no produzca la semilla, en el momento que se casa con su marido, la semilla pasa a ser de ambos, porque ambos son una sola carne. Y es por eso que Yeshua le dice a Satanás: pondré tu simiente, tu semen contra el semen de ella, porque el semen de Adán es también de Eva al estar los 2 casados. Génesis 3:6: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya estaban casados. Si quieren saber más sobre el punto de vista de Dios con respecto a la sexualidad, al semen, a la semilla, a las relaciones matrimoniales en relación a las concepciones, les recomiendo leer estos pasajes o que los anoten para que vean que es mucho más complejo de lo que realmente se comprende, que hay mucho más que la biología. Dios tiene mucho más, tiene otras cosas en cuenta además de lo biológico. Hay leyes espirituales que se aplican también a la sexualidad, y es importante entender esto para comprender lo que quieren decir muchas veces las escrituras.
Ahora bien, Jesús habló de este suceso que ocurrió en el jardín del Edén, en una parábola. Vamos a leerla. Mateo 13 del 24 al 30 dice: les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, es decir, de la cosecha, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y aten al manojos para quemarla, pero reúnen el trigo en mi granero. Si vos entendés todo lo que yo expliqué hasta ahora, vas a interpretar al toque lo que Jesús estaba diciendo con esta parábola. Pero si eso no es suficiente, vamos a leer también la interpretación que Jesús da de este mismo pasaje, de esta misma parábola que él mismo enseñó a sus discípulos. Mateo 13 del 36 al 39 dice: entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondiendo dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Yeshua. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, los hijos de Dios. Y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Claramente acá Jesús, dando él la interpretación de su propia parábola, nos está dando a entender lo que sucedió en el jardín del Edén. Una vez que vos entendés lo que sucedió en el jardín del Edén, podés comprender lo que realmente estaba hablando Jesús en este pasaje. Y Jesús específicamente dice que la buena semilla son los hijos del reino, las personas puras genéticamente, mientras que la semilla mala, la cizaña, la hierba mala, es una semilla que el diablo plantó en el mundo. ¿A través de qué? A través de ese acto sexual que hubo en ese jardín del Edén y dio lugar a dos simientes que perduran hasta el día de hoy. Si se fijan en la imagen, el trigo y la cizaña son muy parecidos, dando a entender evidentemente que hay una raza entre nosotros, que aunque es parecida no es exactamente igual. Ahora bien, hay un punto muy importante a destacar, y es que hay mucha gente diciendo que los hijos del diablo son espirituales. Entonces justifican de esa manera que el diablo no pueda tener hijos biológicos. Y vamos a comprobar en esta diapositiva y en la que sigue que esto no es así. Para empezar, en la Biblia se nombran distintos tipos de padre y vamos a exponerlos en las siguientes notas. En la Biblia existen los padres biológicos o los terrenales, que son las personas que engendran o antepasado. Es decir, mi padre puede ser el hombre que me engendró, o sea, tu papá literalmente, pero también puede ser tu abuelo o bisabuelo, tu padre. No porque él te haya engendrado, sino porque sos descendiente de él. Esto lo vemos en Mateo 1.1. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo Jesucristo puede ser hijo de David si David vivió 1000 años antes que Jesús? Es más, ¿cómo puede ser hijo de Abraham si Abraham vivió 2000 años antes que Jesús? Muy sencillo, porque Jesús desciende de David y desciende de Abraham. Por eso es hijo de ambos. ¿Por qué? Por la descendencia, por la sangre. El siguiente padre que sigue es el padre espiritual. Y ese padre solamente puede ser Dios, porque es Él quien sopla el espíritu. Vamos a leerlo. Mateo 23.9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es decir, nuestro único Padre espiritual y celestial es Dios. Esto se nos aclara con Job 33.4.
el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Recordemos que en Génesis capítulo 2, versículo 7 y en Ezequiel capítulo 37, versículo del 9 al 10, se nos especifica que es Dios quien crea el espíritu del hombre, para que el espíritu del hombre entre en un cuerpo y pueda mover su cuerpo. Si no, el cuerpo sin espíritu no tiene vida. Ese espíritu, que es el espíritu del hombre, el cual todos tienen, es creado a partir de Dios, a partir del soplo de Dios. Dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ese es el punto. Los seres humanos no podemos dar vida espiritual. Mucho menos el diablo puede dar vida. Es decir, tu papá biológico es tu papá biológico porque biológicamente te engendró. De la misma forma, tu padre espiritual es Dios porque Él espiritualmente te engendró. No existen los padres espirituales. La Biblia no habla de eso. El único padre espiritual que existe es Dios, porque Dios es el único que da vida espiritual, a tal punto que puedas llamarlo a Él Padre espiritual y que tú seas su hijo espiritual, porque Él te engendró en espíritu. Vos, cuando nacés de nuevo en espíritu, es gracias a Dios, a través de su soplo. El diablo no puede tener hijos espirituales porque el diablo espiritualmente no puede crear vida. Por eso el diablo tuvo que materializarse y metamorfizarse para poder cometer un acto sexual en el jardín del Edén y tener hijos biológicos, porque espiritualmente Satanás no puede crear vida. Satanás Satanás no puede producir, Satanás puede reproducir, como ocurrió en el jardín del Edén. Y como vamos a ver también en posteriores videos, porque los ángeles tienen esa habilidad y ya vamos a hablar de eso. Ahora bien, muchas personas se confunden con pasajes como estos. 1 Corintios 4:15. Pablo dice, pues aunque tengan 10.000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Muchas personas utilizan este pasaje para justificar que existen los padres espirituales, porque Pablo se autoproclama un padre que engendró a hijos por medio del Evangelio. Pero eso es incorrecto. Pablo no es un padre espiritual. Pablo es lo que se llama padre en la fe o padre adoptivo, que es la persona que cumple un rol de mentor. ¿Por qué Pablo era un padre en la fe? Pues porque a través del Evangelio es que pudo introducir a muchas personas a la vida de Cristo. En ese sentido es padre, pero no espiritual, porque Pablo no puede crear vida espiritual. Y eso lo comprobamos aún en sus cartas. 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, dice Pablo, verdadero hijo en la fe, no espiritual, sino en la fe. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Ahí se especifica aún mejor. ¿Por qué son hijo y padre? Porque piensan igual, tienen algo en común, que es la fe. Por lo tanto, son padres e hijos en la fe, pero nunca espiritual. De manera que los hijos del diablo que se mencionan en el Génesis y en posteriores versículos del Nuevo Testamento que ya vamos a ver, son biológicos, no espirituales, porque el diablo no puede crear vida espiritual. Para entender qué es una simiente no solamente implica hijos, una simiente implica una sucesión de nacimientos bajo una misma rama, creándose un linaje. Por ejemplo, en el gráfico podemos concluir que esto es una simiente. Es un linaje, es una descendencia, eso es una simiente. Y eso es una habilidad que únicamente tiene el cuerpo. Solamente el cuerpo puede crear simientes, puede crear linaje, generaciones, porque el cuerpo es la única parte del ser humano que tiene la habilidad de reproducir y de transmitir información a través del acto sexual. Si realmente existiera, como se ve en el gráfico, una simiente espiritual, entonces estaríamos contradiciendo la Escritura, porque tendremos más de un padre espiritual. Y es más, ya habrían más padres que son capaces de crear vida aparte de Dios, y eso ya va en contra de la Escritura. Por lo tanto, no existe la simiente espiritual, no existen los padres espirituales a excepción de Dios. Por lo tanto, Satanás tampoco puede ser un padre espiritual, sino que sí o sí es un padre biológico.
Ahora viene la parte número 2, el linaje de Adán. En esta segunda parte voy a demostrar bíblicamente que Caín no es hijo de Adán, para reforzar toda la argumentación que estoy dando. Para empezar, en la Biblia se menciona la manera en que una persona engendra a otra. El detalle es que es diferente cuando se trata de un hombre que cuando se trata de una mujer. Por ejemplo, la engendración por hombre, que así fue como lo titulé, es de esta manera. Primera de Crónicas 8:1. Benjamín engendró a Bela, su primogénito. Cuando un hombre da a existencia un hijo, se describe normalmente en la Biblia como tal engendró a tal. Benjamín engendró a Bela. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonathan. Cuando se habla de hombres, engendración por hombre, normalmente se dice tal hombre engendró a tal persona. Pero cambia con la mujer, engendración por mujer. Vamos a leer. Génesis 4:1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Claro, como la mujer concibe, como la mujer es la que lleva al bebé dentro del vientre y después da luz, es que es más complejo, ¿no?, de decirlo. Dice la cual concibió y dio a luz. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo. Tengan en detalle el pronombre la cual, que en el versículo 4 de Génesis es muy usado. Cuando una mujer queda embarazada y luego da luz en un pasaje de la Biblia, se utiliza normalmente el término o el pronombre la cual. Vamos a hablar de este pronombre. Pronombre la cual. Cuando hablamos de la engendración por mujer y utilizamos el pronombre la cual, podemos utilizarlo simplemente por mencionar. O también puedes usarla para excluir la paternidad de alguien. Y eso lo vamos a ver en el pasaje de Mateo. Mateo 1, del 1 al 4 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Si se dan cuenta, en la genealogía de Jesucristo todos son hombres y se utiliza la engendración por hombre. Abraham engendró, Judá engendró, Aram engendró. Sin embargo, cuando llegamos a Jesús y más específicamente a María, cambia la engendración de mujer, cambia la engendración por hombre y pasa a engendración por mujer. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Por qué este cambio repentino? ¿Por qué cambia? ¿Por qué no solamente dice José engendró a Jesús, como dice Jacob engendró a José? ¿Por qué de repente cambia y dice marido de María, de la cual nació Jesús? Es muy sencillo, porque José no es padre de Jesús. Por eso el autor, a último momento, cambia la engendración por hombre y utiliza la engendración por mujer. Y en vez de decir José engendró, dice María, de la cual nació Jesús. Es decir, se excluye la paternidad de José hacia Jesús. ¿Cuál es el detalle de esto? Que sucede lo mismo en Adán y Eva. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Se vuelve a repetir. Esto no es un argumento definitivo, pero da lugar a dudar de que tal vez se está excluyendo la paternidad de Adán hacia Caín. Ahora voy a subrayar dos palabras para explicarlas. Bien, en verde dice conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Esa palabra conoció como que da a entender que Adán es el padre biológico de Caín, y no es así, ya lo voy a explicar. Antes de explicar lo que está en verde, voy a explicar lo que está en azul. Dice, después dio a luz a su hermano Abel. Aparentemente de una sola relación sexual, entre comillas, muchas comillas, Adán y Eva tuvieron dos hijos en una sola relación sexual. Tuvieron a Caín y tuvieron a Abel. No dice que después de que tuvieron a Caín, volvieron a hacer un acto sexual y después nació Abel.
sino que dice que nació Caín y después nació Abel. Y este hecho se refuerza cuando leemos el penúltimo versículo, que es el versículo 25, y dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Este es el tercer hijo. Es decir, cuando Adán conoce de nuevo a su mujer, es después de que nacen Caín y Abel. Y esto refuerza la idea de que Caín y Abel eran gemelos. Ahora, ¿qué sucede con la palabra conoció Adán a su mujer Eva? La palabra en verde, conoció. Para explicar esto hay que tener en cuenta algo. El capítulo anterior, estamos leyendo el capítulo 4, pero en el capítulo 3 ya nos dimos cuenta en el primer argumento que lo que ocurrió en el jardín del Edén fue un acto sexual. Por lo tanto, el contexto de la Biblia, ya sabiendo vos que lo que ocurrió en el jardín del Edén fue un acto sexual y provocó dos simientes, entendiendo eso es que vos tenés que leer el pasaje número 4. Es decir, sí, Adán conoció a su mujer Eva y nació Caín, pero hay que entender que Eva en el capítulo anterior primero se relaciona con la serpiente, por eso nace primero Caín, y después Adán conoce a Eva, y producto de su unión después nace Abel. Sí, cuando Adán conoce a Eva, Eva ya estaba preñada con la semilla de la serpiente, por eso nace primero Caín, como se da a entender en el capítulo 3 del libro de Génesis. No puedes leer el final de un libro sin leer el principio. Ahora bien, vamos a reforzar esto. Génesis 4, del 25 al 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, lo cual dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Es raro que Eva diga, me ha sustituido otro hijo, porque hasta donde yo sé un hijo nunca se sustituye. Por más que después nazca otro, un hijo perdido es un hijo perdido. Ahora, ¿por qué Eva dice, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel? Y eso es muy sencillo de explicar, vamos a graficarlo. Acá tenemos este trío que cometió el acto sexual y sus descendientes, según la Biblia. ¿Qué sucede? Caín pertenece a la simiente de la serpiente y Abel a la simiente de la mujer, y que es la simiente de Adán también. Cuando Caín mata a Abel, no solamente sucede que mata a su hermano, sino que teniendo en cuenta que hay dos simientes, cuando Caín mata a Abel, lo que hace Caín es eliminar la simiente de la mujer, quedando solamente la simiente del diablo. Es por eso que Eva dice que Eva dice que Set sustituye a Abel, a quien mató Caín, porque lo que va a hacer Set es revivir la simiente de la mujer que antes había sido eliminada por Caín, y se vuelve a establecer las dos simientes, y de hecho Jesús va a terminar naciendo de Set. Ahora bien, dice Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. En este pasaje ocurre lo mismo que en el pasaje de Primera de Samuel, donde dice hijo, no dice realmente en hebreo hijo, sino que dice Sera, se utiliza la palabra Sera. Una traducción más correcta es la siguiente, Génesis 4:25, y conoció Adán aún a su mujer y parió hijo y llamó su nombre Set, porque dice, Dios me ha dado otra simiente por Abel. Y esto refuerza el hecho de que la simiente es biológica. ¿Por qué cambiaron el significado? ¿Por qué en vez de hijo, en vez de simiente, pusieron hijo? Pues para que la gente no interpretara que cuando Dios Elohim le decía a la serpiente, pondré tu simiente contra la simiente de ella, se estaba haciendo referencia a hijos biológicos. Vamos a leer una versión mucho más antigua aún, la versión Peshita, que dice, y Adán tuvo otra vez intimidad conyugal con su esposa Eva, y ella concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, pues dijo, me ha concedido Dios otra descendencia en lugar de Abel. Para mí está muy claro lo que estos pasajes, aún en su idioma original, aún mejor en su idioma original, tratan de decir. ¿Se recuerdan que leímos
la genealogía de Jesucristo, y textualmente decía libro de la genealogía de Jesucristo, y aparecían los descendientes de Jesús, de Yeshua, pues vamos a ver que ocurre lo mismo con Adán. Génesis 5 del 1 al 4. Este es el libro de las generaciones de Adán. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Por qué no aparece Caín en las generaciones de Adán, si supuestamente Caín tendría que ser hijo de Adán? Tiene sentido que Abel no aparezca en la genealogía porque Abel murió sin dejar descendencia, pero Caín, teniendo todo un linaje que perdura hasta el día de hoy, ¿por qué no aparece en la genealogía de Adán? ¿Por qué aparece solamente Set, el tercer hijo, supuestamente? Muy sencillo, porque Caín no es hijo biológico de Adán, por eso no aparece en la genealogía. Y de hecho, mucha gente argumenta, bueno, tal vez aparecen en las genealogías personas importantes o un solo hijo. Y eso no es verdad, porque en el mismo capítulo, en el versículo 23 dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. El pasaje nombró a más de un hijo que tuvo Noé. ¿Por qué no sucedió lo mismo con Adán? ¿Por qué no nombró a Caín y a Set? Muy sencillo, porque Caín no es hijo de Adán. De hecho, lo mismo que, así como está la genealogía de Jesucristo y la genealogía de Adán que vemos acá, está la genealogía de Noé. Génesis 6, del 9 al 10. Estas son las generaciones de Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se vuelve a repetir lo mismo en Génesis 10:1. ¿Qué le costaba al autor decir y engendró a Adán 2 hijos o 3 hijos? Caín, Abel y Set. Solamente se menciona Set. Repito, tiene sentido que Abel no esté. Abel murió sin dejar descendencia. ¿Pero por qué no está Caín? Porque Caín no es hijo de Adán. Ahora, muchos dirán, bueno, pero Caín fue expulsado de su tierra porque mató a Abel, fue expulsado por Dios. Por lo tanto, no tiene derecho a estar en la genealogía de Jesucristo. Por lo tanto, no tiene derecho a estar en la genealogía de Adán. Sin embargo, hay otra historia muy parecida, que es en el caso de Abraham, que tuvo, a través de sus 2 mujeres, tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Ismael intentó matar a Isaac, y Abraham expulsa, al enterarse de esto, a Ismael, lo expulsa de sus tierras, lo expulsa de su familia. Sin embargo, cuando leemos 1 Crónicas 1:28, vemos que se nombra a los 2 hijos, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Por lo tanto, decir que no aparece alguien en una genealogía por ser expulsado no tiene sentido. Eso no quita que el hecho de que sigan siendo hijos biológicos. Y por último voy a leerles un pasaje de 1 Crónicas 1, del 1 al 4, que dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. En un solo pasaje vemos toda la argumentación que di hasta ahora. Si Caín fuera hijo de Adán, ¿por qué no dice Adán, Caín y después Set? No, comienza con Set. Pero no solo eso, sino que abajo dice Noé, Sem, Cam y Jafet. Es decir, el autor se molestó en poner los 3 nombres de los 3 hijos, los 3 nombres de los hijos de Noé. ¿Qué le costaba al autor poner Adán, punto y coma, Caín y Set? Claramente no lo pone a Caín porque Caín no es hijo de Adán. No hay ningún versículo bíblico que dé a entender que Caín es hijo de Adán, como acabamos de ver en estas diapositivas. Por lo tanto, eso refuerza la idea, y de hecho ya comprobamos que Caín es hijo de la serpiente. Parte número 3. En esta tercera parte voy a evidenciar aún más la existencia de estas 2 razas, el linaje de Dios y el linaje de Satanás. En Mateo 3, capítulo 3, versículo 7, dice Juan: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Jesús, en Mateo 12:34, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es decir,
En este pasaje se evidencia, sobre todo en Mateo 23:33, que hay una raza entre nosotros que es la raza de la serpiente, de la simiente de la serpiente. Por eso Juan y Jesús decían: ustedes son generación de víboras, ustedes son serpientes, son hijos de víboras. Y vamos a leer esto en distintos pasajes para evidenciarlo aún más. En distintas versiones. Esta es la versión Reina Valera 1960, generación de víboras, ya lo leímos. La versión Septuaginta dice engendros de víboras. Engendro tiene que ver con engendrar, es decir, ellos son nacidos de víboras. ¿De quién? De los descendientes de la serpiente. En la versión Kadosh, una versión muy buena, dice Juan: ustedes son víboras. ¿Por qué? Porque pertenecen a la raza de la serpiente. En la versión Peshita, que ya lo usamos antes, dice camada de víboras. Un sinónimo de camada es crías, es decir, son hijos de víboras. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo 23:33, serpientes, generación de víboras. Solo con la Reina Valera 1960 ya se entiende que Jesús le dice serpientes, es decir, literalmente les dice serpientes. Ahí es una interpretación muy literal vista en este pasaje, pero podemos ir más profundo. En la versión Libro Pueblo de Dios, Jesús dice serpientes, raza de víboras. Y en la versión Kadosh dice: ustedes son serpientes, hijos de serpientes. Evidenciamos en estos pasajes que claramente existe una raza entre nosotros que pertenece a la descendencia de la serpiente. Jesús y Juan el Bautista hablaron de esto. Y no solamente eso, recordemos que un día Jesús en Shabbat sana a una mujer que Satanás había atormentado. Fíjense cómo se dirige a esta mujer. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en día de reposo o en Shabbat? Vemos claramente cómo Jesús le presta atención a la descendencia de cada persona, cómo Dios ataca a la raza de la serpiente, a los descendientes de la serpiente, pero protege a los descendientes de Abraham, que son a su vez descendientes de Set, de Adán, del linaje puro. Y acá se evidencia el contraste entre ambas razas. Ahora bien, ustedes leyeron al principio de esta tercera parte que decía linaje de Dios, linaje de Satanás. Tiene sentido que haya un linaje de Satanás biológico, por lo que acabamos de explicar en todo este video, pero además de eso, también afirmo con respaldo de las Escrituras, que hay un linaje biológico de Dios, que ya lo mostré, pero lo voy a especificar ahora. Se lo voy a demostrar primero con la lógica. Tenemos a nuestro Padre, a nuestro Adón, nuestro Adonai, nuestro Elohim. Vamos a leer Génesis 2:7, la versión Kadosh. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su rostro el aliento de vida, que es el espíritu del hombre. Lo puedes comprobar en Ezequiel 37, del 9 al 10. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Es decir, el Padre forma del polvo de la tierra el cuerpo y sopla, con su soplo, crea el espíritu. Y dice: y el hombre se convirtió en un alma viviente. De la unión del espíritu y el cuerpo surge el alma. Ahora bien, ¿quién creó el espíritu? Lo creó el Padre, como dice también Job 33:4. El Padre, con su soplo, crea el espíritu. Por lo tanto, es por eso que el Padre, nuestro Abba, es nuestro Padre espiritual. Tanto el alma como el espíritu son zonas o partes espirituales de nuestro ser. Y por ende eso convierte a nuestro Padre celestial, a nuestro Abba, en nuestro Padre espiritual, porque Él espiritualmente nos creó. Pero también dice que Dios nos formó a nosotros del polvo de la tierra. Fue Dios quien creó nuestro cuerpo. Y eso convierte también a Dios en nuestro Padre biológico. Nuestro Padre biológico puso su genética, su simiente en nuestro cuerpo. Obviamente no lo hizo con una relación sexual, sino que lo hizo a través del creacionismo. Nosotros tenemos que hacer o emplear el acto sexual para reproducir lo que Dios ya depositó en nosotros, y lo mismo tuvo que hacer Satanás. Entonces vemos en este gráfico cómo por lógica nuestro Padre, nuestro Abba, tiene que ser nuestro Padre espiritual, pero también biológico. Dios, Elohim,
obviamente va a ser padre, va a ser parte de nosotros en todos los sentidos, no solamente en uno. Y vamos a leerlo ahora bíblicamente. Les voy a leer ahora una genealogía que va hacia atrás. Y recordemos que las genealogías son biológicas. Veamos qué dice. Lucas 33, del 37 al 38. Enoc era hijo de Jared, Jared era hijo de Malalalel, Malalalel era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. La genealogía, que es biológica, no comienza con Adán, comienza con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al crear el cuerpo, es nuestro antepasado más antiguo. No es humano, pero es nuestro antepasado más antiguo y se evidencia en esta genealogía de Lucas. Vamos a leer otro pasaje, Isaías 61, 9. Y la simiente de ellos será conocida entre las gentes y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren los conocerán, que son simiente bendita de Jehová. Si ustedes leen esta versión en la Reina Valera 1960, va a decir lo mismo, con otras palabras. Por ejemplo, en vez de simiente va a decir que somos linaje. Y cuando dice que son simientes benditas de Jehová, dice que nosotros somos también que son linaje bendito de Jehová, de Yahweh. Es lo mismo, pero usé esta versión de la Reina Valera Biblia del Oso del 1569 para que sea más específico. Vamos a leer ahora una declaración de Pablo, Hechos 17 del 28 al 29. Puesto que en él, haciendo referencia a Elohim, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, es decir, claramente se nos está diciendo en este pasaje que Dios tiene una descendencia biológica y eso somos nosotros. Es decir, tengan en cuenta algo. Recuerden que Abel seguía a Dios, a diferencia de Caín, seguía a Dios porque él tenía su descendencia, él venía de la descendencia pura. Todos los que creen en Dios y aman a Dios pertenecen a la descendencia pura. Por eso los descendientes de Dios siguen a Dios, que es el Padre. Por lo tanto, si vos crees en Dios, no solamente eso implica que vos seas descendiente de Adán, sino que también vos sos descendiente de Dios. Él es tu Padre, en todo sentido. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo, y es evidente. Estas dos razas, estas dos simientes, estos dos linajes, en varios momentos de la historia se van a mezclar. Esdras 9:2. Porque de las hijas de estos han tomado mujeres para sí y para sus hijos, y han mezclado la simiente santa con la de los pueblos de la tierra, y los magistrados y los oficiales han sido los primeros en incurrir en esta infidelidad. De manera que comenzaron a existir seres, o sea, seres humanos, con ambas genéticas. Ahora bien, en base a esto surge una pregunta. ¿De quién sos hijo si tenés ambas genéticas? ¿Qué sucede con las personas que contienen ambos ADNs? Es muy sencillo. Delante de Dios vas a ser reconocido como hijo de Satanás o hijo de Dios dependiendo de tu fe y de tus obras. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Recordemos que el diablo no puede tener hijos espirituales, por lo tanto los hijos que se nombran acá en 1 Juan 3:10 son hijos biológicos. Si vos alimentás el mal que hay dentro de vos, alimentás la maldad en tu corazón, en toda área, eso va a afectar a tu cuerpo. Y lo que vas a hacer al expresar el mal es que la genética del mal se va a manifestar en tu cuerpo y va a cancelar la genética de Dios. Y ahí vas a practicar el pecado. Y aunque seas descendiente puro de Dios o de Adán, si vos practicás el pecado puedes corromper también tu genética. Por el contrario, 1 Juan 3:12 dice:
no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Qué era el maligno? Vimos anteriormente que era hijo del maligno. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, tenés que cambiar. Caín decidió no cambiar, alimentó la maldad que había dentro de él y eso hizo morir lo bueno que tenía en su cuerpo. Recordemos que Caín es hijo de Satanás con genética mala, pero también es hijo de Eva con la genética pura. Pero Caín manifestó la mala genética al no seguir el consejo de Dios y por lo tanto canceló todo lo bueno que había en él. Lo mismo sucede a la inversa. Cuando vos te dejas morir a vos mismo para que Dios crezca, lo que sucede es que se empieza a manifestar la genética de Dios. Y la genética de Dios hace que la genética mala, ya sea de una manera sobrenatural o no se pueda manifestar. Y la Biblia expresa explícitamente cómo sucede esto. Lo primero que sucede es el nacimiento de Dios, que eso es algo espiritual. Cuando una persona nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo renueva tu espíritu, crea un espíritu recto soplando en tu ser y tu espíritu se renueva y se despierta y se conecta con Dios. Primera Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento es espiritual, porque el Espíritu de Dios sopla sobre tu ser y crea un espíritu recto. Es un proceso espiritual que afecta obviamente a todo tu ser. Es por eso que luego del nacimiento espiritual o prácticamente instantáneamente viene la manifestación de tu genética. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios, y eso es algo espiritual, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Recordemos que el término simiente es un término de carácter biológico, como vimos antes, y el nacimiento espiritual es de carácter espiritual, obviamente. Vemos acá como los dos términos se encuentran en un mismo pasaje. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando vos nacés de nuevo y entregas tu vida a Cristo, significa que se está manifestando dentro tuyo la genética de Dios. Todo tu ser, de alguna manera u otra, va a tender a ir hacia el mal o hacia el bien, pero tu alma, que es intermediaria de esas decisiones, tiene que decidir qué manifestar. Cuanto más morí vos para que Dios crezca, más manifestás la simiente de Dios dentro tuyo. Cuando creces espiritualmente, al fin y al cabo terminas creciendo en todo tu ser, incluyendo en tu cuerpo, como se ve en este pasaje. Ahora que entendemos que existen estas mezclas y que si tenés mezcla genética, va a depender de quién sos hijo, de tus obras y de tu fe, vamos a entender lo que este pasaje trata de decir. En este pasaje Jesús está discutiendo con unos judíos. Fíjense lo que dice. Juan 8, del 33 al 34. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham. Ojo, está hablando de un término biológico. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme. Es decir, Jesús reconoce que biológicamente son descendientes de Abraham. Porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Acá que subrayé en verde, cuando dice lo que oíste de vuestro Padre, hace referencia al diablo. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. ¿Se dan cuenta como aún siendo descendientes de Abraham, Jesús, Yeshua, no los reconocía a ellos como descendientes de Abraham?
¿Por qué? Por las obras que hacían y donde tenían su corazón también. Es por eso que después dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, haciendo referencia al diablo. Ustedes no son hijos de Dios, por más que descienden de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Esa es la genética que ustedes manifiestan. Y fíjense que le responden los judíos. Ellos le contestaron, le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. ¿Por qué dice, nosotros no nacimos de fornicación? Porque claramente cuando Jesús le dice a los judíos, ustedes son hijos del diablo, y ellos responden, nosotros no nacimos de fornicación, están haciendo referencia a lo que pasó en el Edén. Hubo una fornicación y a raíz de eso surgieron dos simientes en la tierra. Es por eso que ellos dicen, tenemos un padre, es decir, Dios, no nacimos de fornicación. Nosotros no venimos de Satanás, venimos de parte de Adán, de parte de Dios, la simiente pura. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías porque yo salí de Dios. ¿Vieron cómo se manifiesta ahí la fe, las obras? Eso va a depender o va a inferir para determinar si vos sos hijo de Dios o del diablo. Y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que os digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Fíjense lo que dice Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Subrayé en rojo, él fue un homicida desde el principio para resaltar que el diablo es un asesino. Y lo que está subrayado en azul resalta la mentira, que por naturaleza el diablo es mentiroso. Fíjense lo que manifestó su hijo Caín. Génesis 4 del 8 al 9. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Ahí vemos cómo el diablo fue un homicida desde el principio y su hijo Caín manifiesta lo mismo. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? Caín mintió, sí sabía dónde estaba su hermano. Y eso se relaciona con que el diablo es por naturaleza el padre de la mentira. Claramente Caín manifestaba lo que era su padre porque tenía la misma genética de él. Y en vez de manifestar la genética pura de Eva, él, Caín, manifestó la genética de Satanás. Por lo tanto, concluimos con esto, que para ver el reino de Dios se necesitan tener en tu ser dos cosas. La primera es la que normalmente se enseña y ya todos entienden, aunque no necesariamente todos viven, que es nacer del Espíritu. Dijo Jesús, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del Espíritu y del agua. Y eso es una transformación espiritual que afecta a todo su ser. Al mismo tiempo, cuando vos nacés en espíritu, lo segundo que ocurre es que tenés que ser simiente de Dios. Es decir, si vos nacés del Espíritu es porque tenés la simiente de Dios. Y si tenés la simiente de Dios, vos podés nacer del Espíritu. Como dice el pasaje de 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Espero que se haya entendido, queridos. Espero que Elohim pueda hablarle a su corazón para que esta palabra pueda fructificar dentro de ustedes. Yo les hablé en la primera parte que la relación que hubo entre Adán y Eva, el pecado que hubo no fue comerse una manzana, sino que fue una relación sexual. En la segunda parte demostré que Caín no era hijo de Adán. Y en la tercera parte demostré que existen dos razas, como se hacía énfasis en eso, y qué ocurre con las mezclas que hubo en distintos lugares. En distintos momentos de la historia. Lo que yo mostré en este video fue algo pero muy superficial, haciendo como una especie de mini resumen de todo. Hay muchas preguntas sin resolver todavía. Por ejemplo, ¿pueden ser salvos los descendientes de Caín? ¿Cómo sobrevivió la descendencia de Satanás a través del diluvio?
si solamente se salvó Noé, que era descendiente solamente de Adán. Y hay muchas preguntas todavía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el nuevo pacto? ¿Cómo funciona o cómo Dios ve ambas razas, su manera de actuar? En fin, hay muchas preguntas sin resolver todavía. Por ejemplo, ¿pueden los ángeles relacionarse biológicamente con las mujeres, como afirmé yo en este video? Les adelanto que sí, pero me toca a mí tomar la carga de la prueba y demostrarlo bíblicamente, que la Biblia sí habla de eso. Así que espero que les haya gustado. Recordá suscribirte si te gustó el video, darle me gusta y compartirlo para que más gente lo vea. Yo me despido y muchas gracias por escuchar. Chao.